Bienvenidos, bienaventurados a Conversando. Somos Magma Media, hoy en una charla que no se puede perder ni siquiera un segundo por la intensidad, la relevancia, la mirada al retrovisor histórico contemporáneo de dos partidos que son el PAN y el PRI. Saludo a Francisco Antonio Fraile García, Paco Fraile y Jaime Alcántara, y saludo a mi compañera Natalia Suárez del Real. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ustedes. A ver, don Jaime, platíquenos. ¿Cuáles han sido durante su trayectoria en el PRI, algunos cargos relevantes que haya tenido o algunas actividades que haya realizado? Bueno, de entrada, yo creo que de lo más relevante que hay, fui diputado dos veces federal, fui director general de servicios aéreos en la PGR y cargos partidarios. Bueno, fui secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI y el tercero en la CNC Nacional, cuando la CNC era la gran CNC. ¿Cuántos años en el PRI? Desde los 17 años. Tengo 74, muy bien vividos, afortunadamente, y creo que fui parte de quienes hicimos que ese partido viviera hasta la fecha, ¿no? En mi caso, yo puse incluso en riesgo mi vida, dos veces me iban a... Entonces, yo sí siento al PRI lo que le está pasando. ¿Y usted, don Paco? Pues muy sencillo, fui presidente estatal del Partido Acción Nacional, fui diputado local, diputado federal, senador de la República, delegado del Seguro Social y hoy un simple ciudadano, después de 51 años de estar en el PAN. Voy a utilizar una palabra que me gusta mucho y es en sentido figurado. Los dos son fustes de sus partidos, pilares, son protagonistas, pueden contar la historia del PAN y del PRI en primera persona y desde la primera fila. Pero voy a comenzar con una pregunta dolorosa. Paco, ya renunciaste al PAN, ¿por qué? Y Jaime, ¿no has renunciado al PRI? ¿Por qué? ¿Quién quiere comenzar? A ver, mi salida del Partido Acción Nacional no es un dolor o un sufrimiento o un enojo con alguien ni nada. Creo que son 51 años en los que le entré parejo al Partido Acción Nacional. Yo entro en el momento en que no recibíamos un dinero, no habíamos aceptado que el gobierno federal nos otorgara dinero porque no estaba en la ley. Esto lo logramos en los años 80, principios de los 90, cuando el Instituto Nacional Electoral ya estaba formado y entonces se habló de la necesidad de que los partidos políticos se les otorgara del presupuesto nacional un dinero para sus actividades políticas. Entonces yo entro y en los recorridos, toda la fuerza que le metimos durante todos esos años fueron de la bolsa personal de cada uno de nosotros. Había a veces algunos amigos que te pagaban algún tanque de gasolina o alguna otra cosa, pero en general, o los miembros del partido donde íbamos abriendo partido nos invitaban a su casa y dormíamos donde se podía dormir y comíamos lo que nos ofrecían y con mucho gusto. Ese fue el origen de mi entrada al partido. Me salgo muy contento del partido en el sentido de que lo que hice, lo hice por México, por Puebla, a ley. Y creo que nadie me puede reclamar ningún acto incorrecto en todos estos años que estuve ahí. ¿Por qué todavía no te vas del PRI, Jaime? Lo que comenté hace rato, a mí me duele muchísimo lo que le está pasando al PRI. Muchísimo. Y tal vez esa sea una de las razones por las cuales no me he ido. Invitaciones no me han faltado, como dice Paco, por decir lo último. Algunos amigos que están en otro partido
el que está en el poder, cuando nos traicionan con Beatriz Paredes, me invitaron para que la jugara yo a la presidencia municipal. Ya no teníamos opciones desde ese momento. Y así, ni así me fui. Es un asunto que va más allá, tal vez, de mis propios gustos, de mis propias percepciones. Mi abuelo fue fundador del PNR. Mi abuelo no sabía leer y escribir, pero estuvo. Del PRM fueron mi padre y mi abuelo, y ya del PRI los dos. Y a mí creo que me tocó continuar con esta lucha, que para mí, yo soy un convencido de que el PRI fue un gran partido, que hizo lo que tenía que hacer para construir este país, y que desgraciadamente los últimos tiempos pues no es lo que uno hubiera querido. Entonces es un asunto de aquí, el que yo no me quiero ir más que de aquí. Oiga, don Jaime, ¿y qué opina de la ratificación de Néstor Camarillo? Bueno, de Néstor aún no se da, seguramente se dará. De lo que está ahorita, en principio es lo de Alejandro. Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno Cárdenas, Alitos, no, yo le digo Alejandro. Y vi allí por las noticias, soy una persona informada, como los 4 que estamos aquí en esta mesa, y la verdad me siento terriblemente mal porque nosotros venimos de un partido que su historia empieza en la no reelección, en 1910, y la ratifica en 1929, cuando, por lo que sea, que ustedes saben de historia también como yo, cuando en la Bombilla alguien asesina a Álvaro Obregón, y de alguna manera, doloroso como sea, pero se confirma que la reelección no es de una institución como nuestro partido. Una cuestión más, cuando Beatriz recupera prácticamente todo lo que habíamos perdido en el 2007, después de que Roberto Madrazo nos dejó 106 diputados y Beatriz devolvió 237, y eso que a nosotros sí nos aplicaron la cláusula esta de gobernabilidad, porque nosotros teníamos 273 diputados, solo el PRI. Fueron con Beatriz y le dijeron que quédate, y ella no quiso. O sea, son una serie ahí de factores que han hecho que para mí no lo sean. Cuando empezó lo de el asunto de la ratificación de la reelección de los diputados, yo escribía en El Sol de México o en el Universal, no me acuerdo en cuál escribí un artículo a propósito. La reelección tú no la vas a ganar necesariamente porque hayas hecho algo. Suficientes cosas hay en el mundo como para entenderlo. Por ejemplo, George Bush, padre, el inteligente, levantó la economía en 4 puntos, lo cual es casi inusitado en un país como Estados Unidos, y perdió la reelección. O sea, en ese sentido, en el otro, dejas tú de hacer que haya permeabilidad social, que se airee ese cuerpo y que entren nuevas generaciones que traigan otras ideas. Te pones ahí y pues se pierde ya incluso las ganas de participar en ese lugar. Claro. Coincido con él en ese sentido. La reelección aprieta a los partidos políticos. Provocas literalmente los clanes. Y si tú lo notas, por ejemplo, en la última elección por parte de mi partido y por parte de otros partidos políticos, los que ya ocupaban cargos vuelven a ocupar cargos y vuelven a jugar. Yo no digo que no lo hayan hecho bien, no estoy juzgando lo bien o lo mal. Lo que sí es que no permite la renovación de cuadros y abrir los espacios y las ventanas. Y luego no se entendió en esta última elección, y es algo que es ya de la sociedad en general, que los partidos políticos PRI, PAN, PRD, unidos por circunstancias de no enfrentar solos el futuro, sino la angustia de que hoy ganamos o perdemos todo, entonces provocó que al final de cuentas
jugaran en clanes cada uno de los partidos políticos, colocándose en los plurinominales, no a la sociedad que nos había empujado y ayudado, sino ellos mismos se autonombran y se dicen y caminan. Puede ser como en mi partido, en mi expartido, ya no se me quita todavía. Es natural. El tema de que fue aprobado por el Consejo Nacional el asunto. Tenía la forma de hacerlo y de lograrlo. Entonces, pero esto sí frena a los partidos políticos. Y la otra, no entender que la sociedad tiene elementos suficientes para ingresar a la política, sacudirla y hacernos crecer a todos. Le tuvimos miedo. Esa es la palabra. Los partidos le tuvimos miedo a la sociedad. No le dimos chance ni a uno solo. Pero no te hablo únicamente a nivel nacional, te hablo en los locales. Sí, ni siquiera en las presidencias municipales. Son políticos profesionales con mayor o menor grado de capacidad quienes están jugando. ¿Cómo llegamos a esto? A ver, en 1949 nace el PAN. 39. 39. Para ser un contrapeso del nacionalismo. Fue la expropiación petrolera prácticamente. De Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que terminaron juntos en la misma boleta? Esa alianza contra natura. A ver, vamos a platicar un poco. Primero, nosotros no nacemos en una acción de reacción. En 1929, cuando Vasconcelos insiste en ser candidato, Gómez Morín es el que le consigue el dinero para jugar la presidencia de la República. Uno de los fundadores del y PAN. un asunto muy Efraín Gómez importante Morín. ahí le señala, ya no es tiempo de caudillos, es tiempo de instituciones, es tiempo de la formación de partidos. Fíjate qué importante fue esto, porque estamos hablando del momento de la creación del Partido Nacional Revolucionario en razón del asesinato de Obregón. Entonces, este concepto tan brutal de crear una institución y no decir Plutarco Elías Calles, yo voy, fue significativo y fue bueno para la nación. Claro, él intenta prolongar el famoso maximato. Y no hay madera, pero chin, que no nos vayan a tratar de replicar. Pero al final de cuentas, la fundación del partido es en función de un equilibrio de pensamiento y de acción. Incluso la primera discusión interna del partido se da entre Efraín González Luna, que era un extraordinario ideólogo católico venido de la ACJM Sí. y de todos esos movimientos, y Gómez Morín, que era un liberal, porque incluso había trabajado con Plutarco Elías Calles, consiguiéndole el mejor empréstito que se ha logrado en los Estados Unidos, lo logra Gómez Morín. Entonces, cuando este planteamiento de resolver el tema de hacer un partido político, se hace en función de México. Se hace en función de que México tuviera un equilibrio de instituciones. Fíjate cuántos años dilatamos, y platico la anécdota rápidamente, en el sentido de que en 1963 va Crisly de Ibarrola a ver a Gustavo Díaz Ordaz y le dice, oye Gustavo, otra vez se adueñaron de todo el Congreso. ¿Por qué no abres la posibilidad de los famosos candidaturas de partido? Los diputados de partido en el 63. Que después se convierten en los famosos plurinominales. ¿Cuál fue la razón de esto? Que se oyeran otras voces. Gustavo Díaz Ordaz, con todo y su cerrazón en el sentido del estilo de ser,
dice sale. Pero cuando Crisley le platica esto saliendo de misa, que se veían en Coyoacán literalmente, Gómez Morín y él platicando, y le dice, fui a ver al presidente de la República y le pedí esto de los plurinominales, Gómez Morín se molesta y dice, lo que no ganamos en las urnas, no debemos de tenerlo. Se ganan en las urnas los plurinominales, de hecho, porque es el número de votos que se tiene. Sí. Entonces, pero en ese momento hay una crispación entre los dos hombres, siguieron hablándose y queriéndose toda la vida, pero de que hubo el sentimiento en este sentido, lo hubo. Entonces, yo creo que ahí debimos de haber entendido de qué se trataba esto. Si tú sigues la trayectoria del Partido Acción Nacional, nos costó muchísimo trabajo. Estamos hablando del 29 al 80, que es la primera vez que ganamos una gobernatura en Baja California. Baja California, sí, con Rufo. Con Rufo. Nada más ve la distancia. Pero ¿qué íbamos haciendo? Buscando ciudadanía, buscando mejores hombres. ¿Qué hacían los presidentes de partido? Ubicarse en los primeros lugares plurinominales. Yo estuve prácticamente 10 años de presidente del partido. Jamás tuve un cargo. Me quedé de presidente. Pero sí busqué a Jorge Osejo, a Ana Teresa, a Lalo Rivera, a Juan Carlos Espina, etcétera, 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 a que formaran parte del Partido Acción Nacional. ¿Usted buscó esos perfiles? Sí, porque el partido no puede crecer con lo que tiene únicamente. Hay que ir afuera. Y la relación del partido es, oye, yo represento este partido, ¿te interesa hablar? Pero ya hablé demasiado. De ahí viene este cariñoso, muy cariñoso mote del pastor, ¿no? Que así te Ese me lo puso Humberto Aguilar, que también me tocó pescarlo, ahí en la Universidad Popular. Daba yo clases, di clases en la UAP, también jalé algunos. No creas, he estado de pepenador en muchos lados. A mí me tocó en alguna ocasión, cuento esta breve anécdota, entrevistar a Jorge Aguilar y me contaba que sí, que en efecto don Paco lo Humberto, lo invita a formar parte del partido, pero era muy joven y que entonces o sea, decía, sí, pero es que voy a estudiar, y que le dijeron, te vas a ir a un curso que daban cursos de partido, ¿no? Así es. De formación política, cosa que ahorita esas oportunidades a nosotros los jóvenes no nos la dan y es vital. O sea, sí la hay, pero no hemos hecho no nos hemos ubicado en lo que tienen hoy los jóvenes. Los jóvenes de hoy van muy rápido. Es más, el aparatito ese que tenemos aquí en la mano, de repente, si no sos de 10 segundos te capto, ya no te capté nada. Y entonces esto lo tenemos que aprender los partidos políticos. Los jóvenes nos están esperando, las jovencitas nos están esperando. Creo que es un esfuerzo que debe de hacer el partido enormemente, no solamente el PAN, el PRI, el PRD, no sé si acabe de ya no existe el PRD, ¿no? Paco. Sí, ya no. Retomando la pregunta original, ¿qué se siente votar por el PAN, Jaime Alcántara? Fíjate que un día nos pusimos a platicar Damián Qué Cepeda. fea pregunta. Pero muy precisa, porque era el mismo candidato del PRI y del PAN. Damián Cepeda y yo nos pusimos a platicar cuando apenas estaba por ahí proyectando que pudiera haber una alianza, una coalición. Damián estaba definitivamente en contra. Yo de principio no estuve en contra. Yo creí cándidamente, quizá por eso yo nunca llegué a otros lugares más, porque yo he pensado siempre en la buena fe de la gente, hasta que te demuestren lo contrario. Entonces yo le di un argumento a Damián, le dije, mira, cuando Japón en la Segunda Guerra Mundial invade China,
estaban en pleito Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era el presidente y Mao era el guerrillero. Cuando ven que los agrede Japón, se unen, expulsan a los japoneses y ellos siguen su lucha. Le dije, nosotros vamos a hacer eso. Nos hemos peleado siempre, vamos a unirnos para quitar a aquellos y después nos seguimos peleando. El asunto fue, yo creo, desde la forma en que se eligió, se decidió la candidatura. A nadie escapa que a Beatriz, que para mi gusto, Beatriz, y lo rectifico. senadora que va a volver a ser senadora, ¿no? No. ¿Ya no? No lo aceptó. No lo aceptó. Ah, no lo aceptó. No lo aceptó. Me perdí en esa parte. Sí. Ok. Que a nadie escapa que a nosotros nos traicionó Alejandro. Las elecciones se iban a hacer el siguiente domingo. Sí, claro. La encuesta se estaba haciendo de domingo a miércoles y sale Alejandro el lunes a decir que perdimos. Bueno, ¿con qué perdimos? ¿Dónde están los resultados? A partir de ahí ya no era el asunto tan claro. Peor aún, que Xóchitl jamás invitó a Beatriz. Y yo creo que aquí no me van a dejar mentir. Beatriz es la que mejor sabe de cosas político-electorales en la campaña. Prueba de ello es cuando fue presidenta, de lo que yo les estoy hablando. Yo hablé en una ocasión con Xóchitl, una ocasión que vino aquí, yo la conozco, bueno, la conozco menos que Paco, pero la conozco cuando estaba en pueblos indígenas, y le pedí que platicáramos acerca de eso. Ve con Kenia. Digo, no, mira, si quisiera hablar con Kenia, yo podría hablar con ella sin problemas. O sea, yo intentaba que se llevara a Beatriz. Por supuesto que no le dije a Beatriz, si no me hubiera mandado al diablo, ¿no? Yo intentaba que ella hiciera lo que sabe hacer para evitar lo que se dice que nos hicieron. Espero que me entiendan el trabalenguas. ¿Qué es esto? Hay la idea, no sé qué tan cierto sea, porque ni siquiera nos presentaron a Paco y a mí como dos vacas sagradas ahí en algún lugar, y cuando menos a mí jamás me dijeron qué hacer, no obstante que yo hice aportaciones ahí que sirvieron. Nada. Dicen que, por ejemplo, en algunos municipios había 50,000 habitantes y salieron 100,000 votos, ¿no? Y que en un buen porcentaje, casi la mitad de este país, no tuvo representantes Xóchitl. Aquí nosotros vimos el caso de Mario Riestra en la ciudad. Las casillas que yo pude ver motu propio, no porque me lo hayan pedido, no me pidieron nada, repito, anduve mirando y en todas a donde fui, es una costumbre, es una degeneración que ya tiene uno quien se dedica a eso, anda uno ahí mirando, observando, haces tu propia encuesta. Y las que yo vi, en todas ganó Mario. ¿Cuál es el gran problema de esto? El que si tú no conoces la mecánica, la operatividad, te van a ver la cara. Entonces, derivado de todo esto, yo caigo en cuenta que cometí un error al creer que nosotros podríamos ir en una coalición, en una alianza, para que pudiéramos fortalecernos mutuamente. A mí, cuando menos, como priista, jamás me invitaron a que yo hiciera algo concreto. Yo hice lo que tenía que hacer, dije, aquí estoy, punto. Yo soy priista y si necesitan de mí, bien, si no. Esencialmente del PAN, la gente desconfía mucho de nosotros. Lo tenemos, por ejemplo, lo que pasó en el Estado de México, lo que pasó en Colima, lo que pasó en Yucatán. O sea, seguramente es la rivalidad. Alguna ocasión, Felipe Calderón, que le tengo un gran aprecio y un gran respeto, iba yo a ver alguna cosa con él y me dijo don Manuel Aguilera Gómez, que fue jefe de gobierno en la ciudad, dice, ¿cómo te llevas con Felipe? Le digo, bien. Le digo, y dice, te voy a contar una anécdota. Dice, un día se fue uno de los diputados cuando estábamos en la asamblea, dice, él era el coordinador del PAN, yo del PRI, y después de que se echaron ahí unos tragos, el priista le dice a Felipe, digo Felipe porque le hablo de tú, bueno, cuando menos durante el tiempo que antes de ser presidente. Fueron compañeros diputados Así en es. la 58 legislatura. Así es. Y le dijo a Felipe, oye, tú y yo vamos a ser amigos. Y le dijo Felipe, yo no tengo ningún amigo priista y no pienso tenerlo. Tal vez haya sido porque, y hay que entenderlo, tal vez su padre
haya sufrido algunas agresiones del priismo. La familia de Felipe Calderón viene de la lucha de los cristeros. O sea, puede ser eso, pueden ser también muchas cosas ahí que andando el camino, ¿sí? Pero cuestiones de coyuntura como estas, como la que acabamos de pasar, difícilmente se van a volver a dar. Difícilmente, porque ya hace unos días escuché al presidente del PRI en el Estado diciendo que había sido un error esa alianza. El error fue no haber sabido cómo estructurarlo. Y de todos los lados. Yo creo que si hubiera habido, cuando menos, ¿cómo lo diré para no ser tan agresivo? Diálogo. Cuando menos hubiera habido sentido común para armar la estrategia de la alianza. No estaríamos ahorita supeditados a que el tribunal decida cosas que hubiéramos decidido los ciudadanos. Es decir, una alianza bien hecha, con responsabilidades clarísimas, con mente abierta, por ejemplo, de Xóchitl, de Eduardo, con mente abierta, o sea, a ver, vamos a trabajar todos. Yo te aseguro que sería otro el escenario que tenemos. Entonces, yo sí creía en que se podía hacer una alianza. Resultado, estamos viendo lo que está pasando. Ayer o antier leí por ahí alguna información que la secretaria de Gobernación había vuelto a ratificar que nos tocaban tantos a los priistas, tantos a los panistas, eso, cuando ella no tiene nada que ver en esto. O sea, manejan las cosas desde el gobierno porque esto es un ensayo de dictadura, que yo espero, hace rato lo que dijo Paco, tocó madera que esto no ocurra, porque nosotros, aún con mi partido, y tienen que aceptarlo, ya vivimos cuestiones de esa naturaleza, que si bien las dictaduras, fíjate, al principio sirven para construir, en cuanto esto deja de tener utilidad social, se vuelven un obstáculo para la misma sociedad, ¿no? Nosotros ya habíamos construido, con todos construimos, incluyendo a muchos líderes de izquierda, construimos el INE, construimos después el IFE, lo que decía Paco, los diputados de partido del 63, la gran reforma política del 77 con Reyes Heroles. Entonces, obligada. Esto es a ver. Porque no jugamos nosotros la presidencia de la República como partido. Sí, pero si no hubieras querido, no se hace. O sea, así de sencillo. Así de sencillo. Hubo voluntad. Así es. Sí hubo voluntad. Y además Reyes Heroles, pues estamos hablando de un hombre fuera de lo común. Entendió perfectamente bien el momento. Había algo, voy a decir una frase fuerte. Había algo que argumentó, yo no sé si fue él o quién, y dice, tenemos que meterlos. O sea, Eberto Castillo, a la izquierda, de a de veras, no la de ahorita, a la izquierda. Y dijo, nomás tenemos dos opciones, o los matamos o los metemos. Eso dijo. Eso dijo alguien, no sé quién haya sido. No fue eso. Ah, ya diga quién. No. Ni Estabas sé. ahí presente, no Ni seas sé. canijo. Entonces, se optó por la lógica, por esos políticos que casi ya no existen, ahí contados con la mano o con los dedos de la mano, ya no existen. Entonces, se hizo lo lógico, lo natural, lo que se tiene que hacer en una sociedad donde debemos convivir todos. El bolero, la comerciante, el industrial, el chofer, todos valemos lo mismo. Y desgraciadamente vivimos en un país que está polarizado y que desgraciadamente los principios con los que se generó esta ciudad los estamos perdiendo. Oiga, don Jaime y don Paco, ahorita que acaba de pasar la elección, hubo una victoria contundente en el país y en el estado por parte de Morena. Pues aquí la pregunta es, evidentemente no hay oposición. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, don Paco ya renunció, pero ustedes como priistas, 90 años de vida de un partido que está a punto de extinguirse. ¿Cómo le van a hacer para renovarse? Yo ya casi ando como Paco, o sea... A ver, danos la primicia. ¿Cuándo vas a mandar tu carta de renuncia? No lo sé, no sé si lo haga, Pero lo que te debo decir, mira, por ejemplo, la dirigencia, para no mencionar nombres,
se fue adueñando de los órganos de control del partido. Se fue adueñando poco a poquito. Muchos no estuvimos de acuerdo con la candidatura de Alejandro, muchos, yo. A mí me habló el doctor Narro, yo estaba con él, pero yo creo que previendo esto renuncia. Nos quedó, me habló Ivonne Ortega también, ella me habló, hasta José Ramón Martel. Pero renuncia el doctor y bueno, la siguiente opción era Alejandro. Alejandro fue mi compañero en el CEN del PRI con Beatriz, él era secretario de organización, yo era secretario adjunto, pues fui secretario particular de Beatriz. Y yo lo conocía como un hombre, pues mediano. Mediocre. Mediano, no puedo, fíjate que no es mediocre. No lo es porque lo que está haciendo requiere de una dosis muy interesante de talento, ¿eh? Bueno, también. No. Mira, el caso, y vamos comparándolo, López Obrador. Muchos dicen, es que es un... Hombre, López Obrador es un genio, un verdadero genio. Nos conoce... Sigue el tiempo ahí porque esa es la portada. Nos conoce mejor a veces que nosotros mismos. Por eso es que ha hecho lo que ha hecho de nosotros y prácticamente ni protestamos. Y en el caso de Alejandro, no, Alejandro no es ningún tonto, ninguno. Yo lo conocí en ese sentido, dije, no, pues ya estuvo en el partido, es gente del PRI, fue desde regidor, dirigente juvenil, fue diputado local, federal. Pues este hombre va a querer que el partido sea de lo mejor, ¿no? Eso piensas. Paco, lo que decía Natalia, hay oposición, ¿cómo va a ser la oposición? ¿Existe? A ver, no sé qué vaya a ser mi partido, pero es una institución y va a salir adelante. Tiene hombres, tiene mujeres y tiene forma de salir adelante. Las instituciones se renuevan, cambian, se modifican, cambian estatutos, reglamentos y van para adelante. La pregunta que yo me hago diaria, es que qué tan intensa qué tan intensa ciudadanía tenemos. Si yo soy un hombre de familia que tiene su trabajo, que llega a su casa, que voy a votar, deposita el voto y me olvido qué hicieron los políticos, no soy un ciudadano. Soy alguien que depositó un voto. ¿Cómo cambiar ese espíritu ciudadano de decir, oiga, yo no voté por usted, pero usted es mi diputado? ¿Por qué va usted a aprobar esa ley? Oiga, usted acaba de tomar una decisión ejecutiva que me perjudica por esto y esto y esto. ¿Qué va usted a hacer para cambiarlo, modificarlo? ¿O cómo voy a ser beneficiado yo como ciudadano? Los ciudadanos no estamos metidos en la política. No queremos entrarle a la política. La seguimos dejando en unos cuantos que deciden meterse a la política, como yo lo hice. Hoy sigo en la política, pero no partidista. Hoy sigo insistiéndole a los ciudadanos, oigan, podemos organizarnos, podemos pedir cuentas a A, a B, a C, a D. Hagámoslo inteligentemente, de forma que sin necesidad de superestructuras ni nada, podamos empujar en serio a que los políticos se comporten de diferente manera. Los dejamos sueltos. Suben y bajan, tornan y roban esto, pues tenemos miles de ejemplos. ¿Dónde está verdaderamente una ciudadanía exigiendo, oye, queremos este cambio en serio? ¿O nos gustó esto que hizo usted como gobernante? Porque además no sabemos como ciudadanos agradecer lo que está bien hecho, sino simplemente, si llegas a ser un ciudadano metido en un partido político, tomas posturas. Yo recuerdo perfectamente bien, me tocó desde Toski para acá, conocer a todos los gobernadores.
hablar con ellos, discutir con ellos, enfrentarme a ellos, no solamente en la urna, sino directamente en muchas cosas. De todo salí como amigo, porque no se trata, de todo salí como amigo. No voy a pronunciar a nadie, pero ya dijiste de todo. Hasta Mario Marín, Bueno. hasta con Mario que competimos, Sí. yo le mandaba notas diciéndole, oye, ten cuidado con esto, oye, ¿por qué no haces esta carretera de aquí y acá, etcétera? Ya había yo quedado en un acuerdo con él. Jamás recibí un beneficio de ninguno de los gobernantes, de ninguno, jamás. Bueno, sí, sería yo mentiroso. De Guillermo Jiménez Morales me regaló un timor. Lleno de dulces. De Piña Olaya me regaló toda la colección de libros que editaron, que le dio por editar muchos libros, los tengo. De Bartlett, su amistad y el mandarme llamar, fíjate, para hablar de cosas de partido. No de mi partido, sino de su partido. La anécdota se pinta sola. Yo me puse la soga al cuello para el futuro. Voy pasando por la Reforma, que estaba Palacio de Gobierno. Se baja Bartlett, venía en la camioneta y me dice, contigo quiero hablar. Sube, vamos a echarnos un café. Le digo, oye, yo tengo que ir aquí al Cabildo. No, sube. Subí con él y me dice, tú eres hombre de partido. Estamos en una crisis porque había perdido las 10 principales ciudades. la capital del estado. Con Gabriel Hinojosa, yo estaba de segundo regidor. Así es que, pues, me dice, ¿qué debo de hacer yo como partido para salir, para que el PRI salga? Le dije, pues yo, a todos los operadores políticos, a esos que se dedican a la talacha política, a la simple talacha política, los vuelvo políticos. ¿Y a quién crees que mandó llamar? A Mario Marín. Y le dice, dentro de 15 días te vas de presidente del PRI. Cierto. Y él es el que recompone el barco, ¿no? Y de alguna manera. Aunque se le compone con Melquiades. Era un gran operador. Era operador 100%, Sí, Mario se convierte en político y bueno, pues para mi mala suerte luego me tengo que enfrentar con él, ¿no? Los dos están hace muchos años en la política y tienen anécdotas de juventud. Paco, estuviste en estas fuerzas de derecha universitarias, los FUAS. A ver, platiquemos del tema. El primer día que llego a clases, venía yo con un cuadernito en la Benemérita Universidad Autónoma, en aquel UAP. Aquella UAP. Doy el primer paso y me recibe la salerosa de un madrazo y me noquea. ¿Quién es? Perdón. La salerosa, a ver. Pues era un muchacho un poquito violento, de los tantos que había de porritos por ahí. Ajá. Y cuando me levanta del piso, mi primera pregunta fue, ¿por qué? Dice, porque vienes de escuela particular, eres FUA. ¡Punto! ¿Ya me entendiste? Un prejuicio. Bueno, pues un prejuicio que luego para quitarte el San Benito no te lo has quitado nunca. Lo que sí es cierto es que esas luchas, esa lucha intestina o fuertísima que tuvo la UAP para tener la autonomía universitaria, se logra con las dos fuerzas, no se logra con una. Aunque las iniciativas formales fueron pues de un Manuel Rodríguez Concha, de un José Antonio Arrubarrena, de un Ramón Plata y otros más. Esto estoy hablando de 1959. Yo tenía 10 años. Pero esta leyenda urbana, o no sé si lo sea, alguna leyenda de que los FUAS eran tremendamente violentos y casi una guerrilla urbana. A ver, cuéntame, yo siempre hago esta pregunta. Saliste Álvaro Delgado. Ajá. Y ahorita te platico la anécdota con Álvaro Delgado. Le digo, oye Álvaro, dime, de los últimos 30, 40,
yo te diría hasta 50 años, dime un acto violento de la derecha en Puebla. Uno. Buena pregunta. Uno. Contéstenmelo. Estoy abierto si estoy equivocado, a reconocerlo. No. El esfuerzo fue por hacer grande esta ciudad, este estado. Oye, que hay errores, oye, que esto no hubo. Pero decir extrema derecha. Oye, yo en la UAP no los conocí. Traté con todos ellos. De verdad traté con todos. Traté con la izquierda, traté con el PRI, traté con ellos, hablé con todos. Porque mi idea era que podíamos convivir como pensáramos. Nada más no trates de imponerme. Lo que tú piensas me lo impongas a mí y lo que yo pienso te lo imponga a ti. No. Respetemos. Y Jaime, que en el terreno de la oratoria, del debate, entraste muy joven, muy joven al PRI. Te tocaron mentores como Fernando Gutiérrez Barrios. Tienes por ahí una anécdota que yo una vez escribí a través de una entrevista contigo, de cómo te pidió subirte al ring de las ideas y de la oratoria contra los comunistas jóvenes. Fíjate que, yo creo que el primer gran referente que tengo es Reyes Heroles. Pero con don Fernando, efectivamente, en una ocasión, yo era líder nacional de los colegios de bachilleres, soy primera generación, y el asunto estaba muy difícil. Yo fui dirigente a sabiendas todos de que yo era priista y aún así gané las elecciones. Gané la elección desde el aula, el turno, la ciudad y el país, siendo priista, identificado como priista. Entonces don Fernando me dice, oye, nosotros no tenemos identificación con ellos, dice, tienes que sonarles. Pero en ese entonces, nosotros los jóvenes nos sentíamos de izquierda. Un día el presidente López Portillo dijo, dictadura ni de las mayorías. No, hombre, le hicimos una manifestación. O sea, el partido era tan generoso, fue tan generoso, que alcanzábamos todos, izquierda, centro derecha, centro izquierda. Entonces, yo no lo sentí y no lo hice. Y a partir de ahí me le caí a don Fernando. Yo conocí ahí a Manlio. Manlio era auxiliar de don Fernando. Y lo hemos recordado juntos muchas veces. Pues me tocó con Manlio ser compañero diputado. Entonces, el asunto de estas cuestiones, yo no me inicio ahí, sino me inicio en la CNC, con don Amador Hernández. Él era líder nacional y yo lo conocí a él porque es de mi rumbo. Él era de Tehuacán y yo de Coagnopalan. Mi padre era un líder regional campesino, que normalmente don Amador y Melquiades también, Melquiades acudían a mi padre, pues a veces había que llevar contingentes, lo que uno sabe que se hace o se hacía cuando menos en esos tiempos. Mi padre era, creo que, un buen referente, fue líder desde Tepeac hasta allá, tuvo algunas cuestiones que fueron de beneficio social para la gente, y entonces yo por eso llegué con don Amador. Y después de eso me anduve con don Carlos Ansores. Don Carlos Ansores, yo fui auxiliar de él, el papá de Laida. Un gran líder, el señor, un político de veras, de esos hombres que no son presuntuosos, que no son mala onda, vamos. Y si pueden o podían, te ayudaban. Entonces a mí me tocó vivir con los grandes hombres de la política, con el maestro Reyes Heroles. Fui maestro de ceremonias y jefe de la avanzada en algunos casos. Por ejemplo, me tocó los prolegómenos de la reforma del 77, fue en el 74. Y nomás esta anécdota que creo que vale la pena contar. Estábamos, el delegado general del PRI era Humberto Hernández Haddad, ahora subsecretario de Turismo, o creo que ya no es subsecretario, pues estaba subsecretario de Turismo, tabasqueño él, y yo era el delegado auxiliar. Entonces nos fuimos y estábamos en la asamblea del sector agrario en Iguala,
esperando a que llegara don Rubén Figueroa para tomar la protesta como... ¿Gobernador de Guerrero? No, era candidato, era presunto todavía. Para tomarle la protesta como candidato del sector agrario. Se citó a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 2 de la tarde la gente se fue. Y entonces, al otro día me levanto, busqué, no me acuerdo si fue el Universal o Excelsior, Rubén Figueroa secuestrado. Entonces de ahí, cuando llega el maestro Reyes Heroles, yo en ese momento ya no era oficialmente maestro de ceremonias de él, pero él pidió que yo llevara la ceremonia, la sesión, cuando se viene la convención, porque nosotros, como sea, teníamos formalidades. Y precisamente la frase del maestro Reyes Heroles, la forma es fondo. Entonces, se va a postular a don Rubén Figueroa, pero estaba secuestrado. Y ahí pronuncia don Jesús Reyes Heroles aquellos antecedentes de lo que fue la reforma del 77. Había incluso una caricatura, no me acuerdo si fue de Huasc o fue de Abel Quesada, en el que, a lo mejor tú la has de haber visto, sale alguien con una pancarta y dice vote por, y estaba vacío el cuadrito, ¿no? Porque don Rubén Figueroa estaba secuestrado. Entonces, a mí me tocaron ese tipo de personajes de los que le aprendes, de los que supiste hacer política de veras, desde abajo hasta arriba. Platicar con los personajes, conversar, convencer, negociar. Lo mismo con un campesino del cual yo soy orgullosamente de abajo, y mi abuelo fue ejidatario, mi padre igual, y yo soy ejidatario, claro, yo ya soy por sucesión, pero trabajé en la tierra, yo traté con ellos, y lo mismo con un secretario de Estado, porque eso nos lo permitió ello. Por eso mi inconformidad con el asunto de la reelección. De no haber existido la permeabilidad social en mi partido, yo jamás hubiera podido aspirar a ser diputado o algo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahorita es que es una secta. Si estás dentro de esa secta, serás diputado, regidor. Si no, no tienes posibilidades, así seas capaz. En ese momento, si tú quieres el asunto de la meritocracia, funcionaba. Decía un presidente del PRI, poblano por cierto, el general Sánchez Taboada, todos van a entrar, pero formaditos. Cada uno le tocará en su tiempo. Y cada uno en su tiempo hacía cosas. Entonces, evidente, algunos podrán decir, ¿extraña eso? No, lo que hace rato decía Paco, no extrañamos nada, ninguna cuestión. Lo que queremos es que se adecuen las cosas a esta sociedad en la que vivimos. Nos ganaron por culpa de gente de mi partido. Empezó Zedillo con su traición a la Bastida y siguió con Enrique Peña Nieto por sus veleidades, por sus tranzas que dicen que se hizo, por la falta de cerebro. Entonces, desgraciadamente, nosotros fuimos causales de la subida y también de la caída. Alguna ocasión decía algún amigo, estábamos en una reunión y dice, ¿cómo creen ustedes que sería la única forma de que alguien les gane? Y yo le dije, dividiéndonos, y así perdimos. Así empezamos en el 88 con Muñoz Ledo, con Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Valero y Ifigenia Martínez. Nos empezamos a dividir ahí. Y después viene la tecnocracia contra la política y una serie de cosas absurdas que jamás se debieron haber dado, de haber seguido, yo creo que los rituales, porque para nosotros la política es sagrada. O sea, para nosotros el asunto de los homicidios, de las raterías, eso no van. Quienes las practican, el 90% no fueron priistas, no fueron formados en la cantera del priismo. Y nosotros eso lo peleamos, y por eso las limitaciones que muchos tenemos. Igual nos pasó a nosotros. Muchísima gente que entró por un golpe de suerte o de pesos y centavos, literalmente, y empezaron a ocupar posiciones que después hicieron trastada y media en ellas. Yo creo que es un tiempo de mucha reflexión para México. Y el hecho de haber dejado un partido político después de 51 años no es de enojo, ni es de rencor, ni es de mala leche.
es simplemente porque estoy convencido de que se me cierran muchas puertas de diálogo por tener una etiqueta. Hoy quiero que me vean como Paco Fraile que dialoga con todos. Hiciste un video en el que anuncias tu decisión y hubo muchas imágenes que yo personalmente no había visto. Seguramente Natalia tampoco las había visto. Yo no. Con Cloutier. Cuéntanos algo de Cloutier. ¿Tú Mi buen amigo Cloutier viene... el maquillo Cloutier? Voy a platicarlo porque creo que es importante para el partido mismo lo que voy a platicar. Mira, estaba en la precampaña para ser candidato a la presidencia de la República. Íbamos a tener nuestra convención en la Ciudad de México para elegir nuestro candidato a la presidencia de la República. Entonces viene a Puebla y me dice que cómo era posible que yo no hubiera podido convencer a varios panistas de que votaran por él, que quería conocerlos. Y entonces lo llevé casa por casa, nos echamos todo el día. Y al terminar la reunión, se sube en el Volkswagen que yo tenía, se hace así mi Volkswagen automáticamente, y me dice, te voy a pedir un favor, resuelves esto. Está bien, le digo, lo resuelvo. Fíjate lo que nos pasó. Aquí en Puebla se inicia un movimiento que se le empieza a llamar el Foro Democrático. A este Foro Democrático se le suman personalidades del tamaño de don José González Torres, González Chismal, Bernardo Batis, que hoy ya sabes dónde están estos dos últimos. Chismal y Batis se fueron con Andrés. Sí. Ortiz Gallegos. Eugenio Ortiz Gallegos. Ellos se suman con los poblanos y el día que estando en la Asamblea Nacional, no en la Asamblea, estábamos en el Consejo Nacional y aceptamos el subsidio dado a los partidos políticos, en ese momento se paran de la mesa, se salen y se declaran foristas del Foro Democrático. Así fue la separación. La separación no fue una expulsión de un servidor hacia ellos. Ellos fue una toma de decisión consciente y total. Me dolió mucho que se fuera don José González Torres, González Chismal, Bernardo Batis, con el que tengo todavía amistad, con González Chismal todavía la tengo, don José ya murió, pero fue algo que se gestó aquí en Puebla inicialmente y que terminó en una separación de un gran grupo de hombres que quizás no supimos dialogar más. Al único que convencí que se quedara sentado, porque estaba sentado junto a mí, fue José Ángel Conchello. Y a José Ángel Conchello le dije, no, tú me metiste al PAN, tú te quedas acá. Pues muchas gracias. Esta conversación llena de sabiduría de los dos. Para terminar, una reflexión sobre lo que se ve en este nuevo panorama con una cuarta transformación que arrasó, que tiene no el poder, todo el poder. ¿Cómo se ven las cosas? Al maestro. Mira, pues yo creo que eso es motivo de verdad para una gran reflexión. Y lo primero que se debe pedir es que sean honestos los líderes, lo cual estamos viendo que no. En ese entendido, vamos a tener esto por años y años, porque lo que hace rato comentaba Paco, de que el ciudadano vota y se olvida.
Y desgraciadamente de eso es de lo que se alimenta un gobierno como este, ¿no? Es decir, estamos procreando ciudadanos que no les interesa, que los obligan a que no les interese la política. El maestro Reyes Heroles, volviendo a ese gran politólogo, gobernante político, decía, nosotros los ciudadanos estamos obligados, fíjate, estoy hablando de cuando el PRI era hegemónico, o sea, nosotros desde dentro procurábamos darle cabida a la ciudadanía. Decía, hay que hacer política en todas partes porque no siempre nos gusta lo que están haciendo los políticos. Pero, por ejemplo, en el PRI, ¿de qué te sirve? Y hemos visto manifestaciones ahí, entre otros, yo firmé algún documento ahí que protestando en contra de la pretensión de Alejandro Moreno. ¿De qué te sirve si no son ni siquiera capaces de darte una respuesta inteligente? La agresión es lo único de lo que he oído que le salen, nacional y localmente. A mí me encantaría que me dijeran, a ver, tú te fuiste, me acusan, por ejemplo, a mí, de que dicen que me estoy descontento porque no fui pluri. Puede ser, puede ser. Mi padre siempre decía, el que la iglesia le sirve, de la iglesia se sirve. Y eso lo dice él, pero es algo común. Si yo soy reconstructor de este partido, merezco. Es más, voy a decir algo que no les va a gustar. Merezco más que los que están ahí. He hecho más méritos que los que están ahí. He reconstruido más que los que están ahí. Qué bueno que lo digas. Tengo la cultura suficiente como para enfrentarme a cualquiera, porque creo, más. Tal vez en eso es la edad también, y ahí quizá no sea equilibrado. Pero he aportado ideas, he aportado mi trabajo, para que el partido, cuando menos ahora desgraciadamente ahí casi en cenizas, todavía ellos lo usufructúen de lo que dejamos nosotros. En el 2006, cuando perdemos con Felipe Calderón, que perdimos por segunda vez con el PAN, un amigo común, Juan Bustillos, me dice, ya olvídense, acuérdate del PQS, o sea, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Él fue un partido de Estado con ustedes, se van a acabar. Pero hubo un factor, Beatriz. Ese gran factor que hizo que llegara Peña Nieto. Ese gran factor que hizo que volviéramos a ser esa sociedad política en la que había alternancia, en la que nosotros se empezó a usar el famoso término que quizá ahora se pueda dar, ¿no? Que es el golpe de timón para los partidos políticos, transición. Una transición solo se da cuando hay cambio de sistemas. Nosotros tuvimos alternancia, pero sirvió también para que la ciudadanía viera qué hizo el PRI, qué hizo el PAN, y hubieran entrado otros temas. Incluso este gobierno, qué bueno que entró. El gran problema es lo que estamos viendo, ¿no? De hacer una elección de Estado, de utilizar de la forma más despiadada como jamás habíamos visto, cuando menos mi generación, la forma como usaron los recursos públicos, la imagen pública, el uso de los espacios donde debiera ser para anunciar cosas de gobierno, de beneficio a la sociedad. Entonces, esas cuestiones que nosotros estamos viendo desalientan, desgraciadamente, y es una gran tarea que tenemos. No sé, Paco creo que está haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío, para decirle a la gente que no se caigan, que todavía quedamos ahí algunos que entendemos de esto y que vamos a hacer lo necesario porque haya una ciudadanía que conteste. Decía Winston Churchill, la oposición también gobierna, oponiéndose. Claro. Y los nuestros, yo no veo que se opongan mucho, cuando menos de fondo. Hay una especie como de faramalla de oposición. Entonces, el verdadero opositor plantea cosas de fondo. No lo hace cuando solamente están las cámaras o que dice algo de frente y por detrás está negociando.
No, nosotros supimos ser gobierno y supimos ser oposición. Y oposición responsable, ¿eh? Hubo cosas en alguna ocasión, Paco era senador, yo era diputado, y cuando lo del asunto del IVA. Sí, cómo no. Ellos estaban de acuerdo, nosotros no. Y peleamos, y salió lo que tenía que salir, pero peleamos civilizadamente, vamos, con las armas de la ley en la mano. Nosotros teníamos la mayoría y pudimos haberlo votado en contra y desbaratar todo lo que había. Y no lo hicimos. No se aprobó, pero no agredimos a nadie, no hicimos pedazos los proyectos de otro, al contrario, los sumamos y sacamos lo mejor, nos juntábamos. El presidente de la República, el nuestro, el del PAN también, no tengo por qué hablar del PAN, pero escuchaban al partido chiquito, al grandote. En esto yo quiero saber, una sola ocasión, que el presidente de la República haya recibido alguna organización que no esté de acuerdo con él. Entonces nosotros lo que instamos a la ciudadanía a que no pierdan la fe. Instamos a la ciudadanía a que vean que no somos todos iguales. Instamos a la ciudadanía a que vean que hay futuro. Y que si nosotros pasivamente estamos nosotros esperando que nos caiga el meteorito, pues nos vamos a pasar así lamentando los 50 años. Tengo fe, y mira, voy a decir una tarugada. Tengo fe, aunque sea a la distancia, de que la presidenta electa, en caso de que la ratifique el tribunal, bueno, yo soy republicano y creo en la democracia y creo en las leyes, que ratifique. Por la manera como ha estado haciendo los nombramientos, espero no equivocarme, va a ser alguien que dialogue, va a ser alguien que pueda tender puentes, igual en Puebla, con Alejandro. Alejandro lo he estado viendo, tiene perfiles que pudieran ayudar, tiene unos que la verdad son impresentables, pero bueno, ese es asunto de Alejandro. Pero yo espero que esa experiencia de cerrazón, que no ayuda, que no sirve, sea materia del pasado y que con todo ese mundanal de votos que tienen para las dos cámaras, sean capaces de escuchar a todos, porque todos importamos, todos pagamos impuestos, Álvaro. Todos opinamos y todos hacemos cosas diario para fortalecer no solo este Estado, sino este país. No pueden olvidar a las minorías. Eso solamente lo hacen las dictaduras. Paco, cerramos contigo con esta reflexión. Una muy sencilla. Los ciudadanos debemos de reaccionar de una vez por todas. Esto no se ha acabado. El 2 de junio no se acabó México. México sigue. Gracias a Dios sigue y va a seguir. Es una nación que tiene recursos, inteligencia, capacidad, hombres, mujeres, recursos económicos. De verdad podemos salir adelante. Y que no podemos ya estar en la contemplación de qué hacen o no hacen los políticos, sino hay que meternos de lleno a esa crítica y a esa manera. Hay que buscar caminos paralelos para salir adelante en este sentido de México. Yo creo que podemos ayudar enormemente a México haciendo un ejercicio de cariño por México, en el sentido de gastarme, oye, ¿qué hizo fulano? Este es mi diputado de mi distrito. Oiga, yo creo que vale la pena invitarlo a que dialoguemos, etcétera, etcétera. Y ojalá se presten al diálogo. Sin diálogo no hay política. Sin política no hay crecimiento ciudadano ni de nación. Dialoguemos en serio. Don Paco, muchas gracias. Al contrario. Don Jaime, muchas gracias. A ti. Esperamos Gracias a ustedes. seguirlos viendo activos en este mundo que nos encanta a todos de la política. Y bueno, yo como política joven, bueno, tenerlos ustedes que son unas figuras de cada uno de sus partidos, que prácticamente ustedes son fundadores en Puebla, usted del PAN, usted del PRI. Díselo a los dirigentes.
Por favor. O sea, Para que lo ustedes, sepan. a mi generación necesitamos también gente con experiencia que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya. Y es importante que ustedes sigan acá. Muchas gracias. Aquí estamos. El Puebla lo entreveramiento, vale. el entreveramiento generacional es lo que debe ser en una organización como la nuestra. Natalia, Paco, Jaime, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Conversando. Somos Magma Media. Búsquenos en nuestras redes. MGM Noticias es una de nuestras partes. Magma Media otra. magmamedia.mx. Y aquí nos vamos a encontrar nuevamente muy pronto. Gracias.